¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de viernes. Este año se realizan las elecciones federales más grandes en la historia de México, con la totalidad de la Cámara de Diputados federal en juego, es decir, 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional serán elegidas, así como 15 gubernaturas, la renovación de todos los congresos locales, excepto los de Quintana Roo y Coahuila, ayuntamientos de todo el país, menos en los estados de Durango e Hidalgo, y el total de las 16 alcaldías en la Ciudad de México. Y dentro de este proceso electoral ha destacado el interés de varias personas lésbico, gay, bisexuales, trans, por buscar candidaturas en todos los partidos políticos. En México, la primera diputada federal abiertamente lesbiana fue Patria Jiménez a fines de la década de los 90. Y desde entonces la participación política de candidatas y candidatos LGBT ha sido cada vez más numerosa, pero todavía falta mucho más para cerrar la brecha y tener más representatividad de la diversidad sexual en el país. Esta noche converso con 4 activistas y aliadas de la diversidad sexual sobre lo LGBT en el proceso electoral 2021. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. En la historia de México, de las 351 personas elegidas para ocupar una gubernatura, solamente 7 han sido mujeres, 25 estados nunca han tenido a una gobernadora, mucho menos una persona abiertamente homosexual, lesbiana o trans. Recientemente, el INE promovió acciones afirmativas para que los partidos políticos y las coaliciones postulen a candidatas y a candidatos de las poblaciones diversas para revertir la marginación histórica de la que han sido objeto. Veamos el contexto. En el proceso electoral 2021 se deberán promover candidaturas de personas indígenas con discapacidad, afromexicanas y de la comunidad LGBT. Hace un mes el Consejo General del Instituto Nacional Electoral cambió los criterios para el registro de candidaturas a diputaciones federales para que sean postuladas personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerables. Esto derivado de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que aprobó vincular a los partidos políticos a postular a 7 candidatas en las elecciones a gobernador que se realizarán en 15 estados. Cada partido o coalición deberá postular al menos 2 fórmulas de personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300 distritos electorales federales. También al menos una fórmula de los primeros 10 lugares de la lista de candidatos a representación proporcional. En el caso de las personas afromexicanas, deberán postular 3 fórmulas en alguno de los 300 distritos electorales y una por el principio de representación proporcional. Para las personas con discapacidad, deberán ser 6 fórmulas y 2 por representación proporcional. Todas las postulaciones deberán ser paritarias. Además, en 21 de los 300 distritos electorales se deberá postular a personas indígenas y 11 de ellas deberán ser mujeres. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció que no se modificaron los criterios en el momento más oportuno, pues los partidos ya emitieron convocatorias y las precampañas han avanzado, pero añadió que es muy pertinente discutir sobre la inclusión de grupos vulnerables y lograr avances a través de estas acciones, como ocurrió en el caso de las mujeres. Punto y contrapunto. Noche de viernes y me da mucho gusto recibir nuevamente en la mesa de Punto y Contrapunto a Tania Morales. Ella es fundadora de la Asociación por las Infancias Transgénero en México. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Genaro. Muy contenta de saludarles a todos por acá. Me da mucho gusto volverte a ver y verte bien. Recibimos también a Eliud Valdés, él es secretario general de Movimiento Igualitario LGBTTI+, en Chihuahua. ¿Cómo estás, Eliud? Bienvenido. No te oigo. Gracias por la invitación. A ver. Ya. ¿Me escuchas? ¿Ya? Sí. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y pues aquí vamos a discutir temas que pues para todos que estamos aquí son para eliminar la discriminación que históricamente ha sido objeto de la comunidad LGBT. Bienvenido, Eliud. Bienvenida también Ilsa Aguilar, presidenta de la Asociación Queretrans. ¿Cómo estás, Ilsa? Bienvenida. Hola a todas y todos. Gracias nuevamente, igualmente por la invitación. Y como estoy bien, estoy contenta de estar aquí con ustedes. Yo más de que estén por acá. También saludo a Luis Ignacio Guzmán, activista de Jalisco, presidente del colectivo Voto Incluyente. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Genaro, muchas gracias. Feliz el día de hoy de poder platicar con ustedes de estos temas electorales.
Pues en efecto, estamos en un año electoral. Cada elección siempre se dice que es el proceso electoral más importante en la historia, el más grande. Y en efecto, cada año o cada 2 años que hay procesos federales, se incrementa el número de personas que buscan candidaturas. Este año, ¿cómo están viendo ustedes el panorama para la diversidad sexual? Decíamos que hay ahora pues acciones afirmativas que están empujando dentro del INE para la presencia de personas afrodescendientes, de personas de la diversidad sexual, de personas que antes, pues sin una ayuda no podrían ser candidatas o candidatos, pero son suficientes. ¿Cómo las ven? Empiezo contigo, me quedo contigo, Luis, empiezo contigo. ¿Cómo vas? ¿Cómo lo ves? Muy bien, Genaro. Fíjate que para mí fue una sorpresa, ¿no?, que saliera esto y que además se haya movido tan rápidamente un poco antes del proceso electoral y ahora que ya estamos en marcha del proceso. Veo muy bien que el INE se haya involucrado en este tipo de resoluciones y bueno, ya lo venía haciendo desde el protocolo para la inclusión de personas trans en las elecciones pasadas de 2018 y por ahí tenía algunas otras acciones de inclusión de personas LGBT+, pero ahora esta resolución, estas acciones para vincular a que todos los partidos postulen al menos una parte de sus candidaturas a las personas LGBT, creo que habla muy bien de querer incluir a todas estas poblaciones de la diversidad que han sido históricamente excluidas, discriminadas. Ahora falta ver que en realidad los partidos políticos pues lo hagan genuinamente, que realmente tengan esa voluntad de postular a estas personas LGBT. Yo todavía tengo algunas dudas de cómo resulte el proceso, pero de entrada me parece una muy buena posibilidad de que ahora las personas LGBT desde este punto de la inclusión en el INE puedan acceder por fin a cargos de elección popular y tener una representación real. Tania, tú presentaste, hasta donde entiendo, también una petición con un colectivo también al INE para que los partidos políticos no tengan discursos de odio en sus plataformas electorales, que también pasa por todos estos procesos. Evidentemente queremos que haya más representatividad, más personas que puedan ser candidatas y candidatos, pero no nada más eso. Queremos también que ganen, queremos que estén en distritos que sean competitivos, que no las pongan nada más simplemente por, ya, cumplimos con la cuota, pero sabemos que esta persona no tiene nada de opciones o nada de posibilidades de ganar. ¿Cómo lo ves? Pues sí, mira, fue el 6 de enero pasado, fuimos 120 organizaciones, yo fui representando a las organizaciones, presentamos una solicitud ante el INE. ¿Por qué? Porque en cada proceso electoral, esto cada 3 o cada 6 años, hay candidatas o candidatos que presentan propuestas que se traducen en hechos que implican retrocesos para las distintas comunidades, la LGBTIQ+, también las mujeres, también niñas, niños y adolescentes. Y tuvimos una respuesta específicamente de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que, bueno, pues lo que hizo fue invitarnos a conocer el contenido de las plataformas políticas. Eso ya lo sabemos, o sea, conocemos las plataformas políticas. Lo que queríamos era que nos respondieran acerca del tamiz de constitucionalidad de estas plataformas políticas. Y, por ejemplo, nada más por ponerte 2 ejemplos muy puntuales, en plataformas políticas que han sido aprobadas por el INE, que una de ellas es elevar a rango constitucional el derecho preferente de padres de familia, así lo llaman, la definición de contenidos educativos. Esto, la traducción es PIN parental. Por ejemplo, otra es promover la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte. La traducción es estar en contra de la interrupción legal del embarazo. Estas 2 son derechos humanos reconocidos en todo el entramado constitucional, no nada más la Constitución, sino los tratados internacionales que México ha firmado, las sentencias de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, etcétera. Entonces, la respuesta que tuvimos del INE, pues fue, o de esta parte del INE, fue conozcan las plataformas políticas. Sin embargo, lo que no nos dijeron o no sabemos es
¿qué acciones, por ejemplo, hace el INE frente a estas plataformas, que es quien está encargado de revisar la constitucionalidad de las plataformas? ¿Qué área revisa la constitucionalidad de las plataformas? ¿Cómo es su proceso de revisión? Nos encantaría que nos explicaran, por ejemplo, que fuera transparente, ¿cuántas observaciones de constitucionalidad, por ejemplo, han tenido en los procesos electorales pasados? Eso sería muy importante, porque sería una forma de adelantarnos ante estos discursos de odio o propuestas legislativas futuras, ¿no? A ver, ¿son entonces plataformas electorales que estén libres de este tipo de discursos de odio? ¿Es presencia de más y más personas de la diversidad sexual en los partidos políticos con candidaturas que sean realmente viables? ¿Qué más, Eliud? ¿Qué más ves para este proceso electoral que tendría que ser realidad? Mira, pues concuerdo con lo que comenta mi compañero Luis, Tania, un saludo, un abrazo. En todo lo que comentan, veo que muchos partidos sí están cumpliendo con estas cuotas que les está exigiendo el INE. Sin embargo, ahora sí que con ninguna posibilidad, son pocos partidos que les dan un lugar competitivo a las personas LGBTI. Supe de un caso de una chica trans que sí le dieron la pluri, un partido de derecha, pero la última, o sea, como es imposible de ganar solo por cumplir la cuota. Y creo que todo eso debe ser bien vigilado por parte del INE, porque sí se comete mucha violencia hacia la comunidad LGBTI en los procesos electorales, desde el momento de que van a votar hasta el momento de ser candidatos. Y pues también, aunado a lo que dice Tania, veo mucho discurso de odio. Acabo de ver en las redes sociales que una persona de un partido de ultraderecha se siente ofendido porque el INE decidió dar un paso más para favorecer los derechos de la comunidad LGBTI, y se siente ofendido porque dicen que no está bien que se postulen personas que estos partidos no están de acuerdo con que legislen o estén en puestos de toma de decisiones. Híjole, el caso que mencionas, Eliud, es en efecto el de, me parece, Carla Coronado, una compañera trans que se registró a una diputación proporcional por el Partido Acción Nacional. Muchos los grupos de activismo LGBT pues decíamos que qué despistada estaba nuestra compañera, porque pues Acción Nacional nunca ha realmente promovido los valores del respeto, la inclusión y de los temas de la diversidad sexual. Pero bueno, Ilsa, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué otros temas ves también interesantes o relevantes para este proceso electoral desde la perspectiva de las poblaciones trans? ¿Cómo lo veo yo? Yo lo veo a partir de experiencias, porque les comento que yo participé en la convocatoria para integrar uno de los consejos distritales para ser parte, ¿no?, como consejera electoral. Entonces, tanto del distrital como el consejo local, primero salen las convocatorias para el consejo local, apliqué, no quedé. Seguí aplicando a esta otra convocatoria para ser consejera electoral del Distrito 4, aunque bueno, yo vivo en el Distrito 3, ¿no?, acá en la ciudad de Querétaro, y decidí aplicar a otro distrito distinto al que vivo porque es donde veo que hay más visibilidad LGBT. Sin embargo, el resultado de este proceso, de esta postulación, fue que quedé en una fórmula junto con un hombre, pese a que yo me reconozco como una mujer, tengo el cambio ya de mis documentos, y resulta que la respuesta que después me dan, porque yo pregunté que cuál era el argumento, era que era una acción afirmativa para que yo pudiera llegar, ¿no?, digamos, a estos espacios, aunque mi pregunta es que como suplente, pues la verdad es que no se hace mucho tampoco, ¿no? O sea, estás ahí porque pues debe haber suplencias. Pero entonces, ¿qué veo yo? Veo que el INE, como institución, pues ha dado pasos, ¿no? Alentadores. Pues hay un protocolo trans que no es nuevo, ya tiene algunos años,
Y este protocolo, que se llama Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, ese protocolo no se está recuperando dentro de estos acuerdos o incluso en la misma respuesta que me dieron. Entonces a mí esto me parece preocupante porque parece ser que es un borrado a las trayectorias de activismo, ¿no? De todo lo que, incluso toda la inversión humana, pero también económica que implica hacer estas políticas públicas. Y el lenguaje sí importa, claro, porque en este protocolo hay varios criterios. Me parece que el criterio número 28 dice que las personas trans tenemos que tener un trato igualitario, no solamente para acceder al voto, sino en todo el proceso electoral. Y resulta que ese trato no discriminatorio podría entenderse que también se cita en estos otros acuerdos como recientes, ¿no? En el INE, que fue publicado en el 15 de enero, que se habla de que la persona va a ser reconocida con cómo se autoadscribe, ¿no? Cómo se autodetermina de alguna manera, ¿no? Eso, desde ahí tendría que partir el trato. Pero partiendo de esta experiencia que les contaba de que yo me postulé para ser consejera electoral, ahí yo siento que no me dieron un trato igualitario, porque en todo caso yo me sentí mal generizada, ¿no? Al estar en una fórmula con un nombre, es como quien queda en evidencia, ¿no? Al final de cuentas, quién sabe o no si soy una persona trans, y eso sí es muy, muy, muy vulnerable. Entonces, otra de las cosas que veo es que a partir de estas medidas que ha lanzado el INE, ¿no? También ha sido un como escaloncito que ha puesto para que los organismos públicos locales, también conocidos como institutos electorales. Sí, déjame hacer una pausa, Ilse, porque nos estamos ya pasando el tiempo, estamos 3 minutos adelante del tiempo. Regreso contigo justamente para que termine esta idea, porque tenemos que hacer una pausa. Después de esta, la postulación de candidatas y candidatos de la diversidad sexual no se traduce automáticamente en la adopción de los temas de la agenda LGBTIQ en las plataformas de partidos políticos. De hecho, hasta ahora pocos han tomado estas banderas. Se prevén cambios frente al proceso electoral de junio próximo. Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El próximo 6 de junio, por primera vez en la historia de México, una mujer trans buscará gobernar un estado. Fernanda Salomé Pereda Trejo es candidata a gobernadora en Zacatecas por el partido Redes Sociales Progresistas. En el país, pocas personas de la diversidad han conseguido ser postuladas a cargos de elección popular y menos aún han conseguido ganar. Ahora, no solamente Fernanda busca romper este paradigma, otras personas, activistas y defensoras de los derechos LGBTIQ han salido del closet político para buscar alguna candidatura. Es el caso de nuestra amiga María Clemente García, quien se registró como precandidata a una diputación federal por Morena, o también de la activista Jazz Bustamante, precandidata por el PRD a una diputación local en el estado de Veracruz. Ahí en Veracruz también se registró Carla Coronado Grijalva, una mujer trans que competirá con la bandera panista por la diputación federal. Como ellas, muchas y muchos activistas de la diversidad sexual han levantado la mano para contender por algún cargo de representación popular a nivel local y federal. La inclusión de la agenda de la diversidad es uno de los mayores retos que enfrentan los partidos políticos. Los últimos años, los movimientos feministas y de la diversidad sexual han estado muy activos en demanda de apertura de espacios, pero hasta ahora no habían encontrado ni un interés de una representación adecuada en ningún partido político. El cambio de criterios del INE para abrir las candidaturas a la comunidad de la diversidad sexual representará un cambio también, un cambio importante en las agendas de los partidos políticos. Veamos qué piensa la mesa. A ver, te interrumpí, Ilsa, en el bloque anterior porque tenemos que hacer una pausa. Empiezo ahora contigo. ¿Cómo hacer que ahora que los partidos políticos están diciendo, bueno, sí, candidaturas, que evidentemente no son nuevos estos temas tampoco, desde el 2006 se presentaron en el 2006 creo que 40 candidaturas en 5 partidos políticos, después en el 2008 fueron más y así ha ido creciendo, digamos, pero ahora en este 2021 esperemos que haya un récord, una participación histórica de poblaciones de la diversidad sexual.
¿Cómo lo hacemos para que los partidos no nada más abran estas candidaturas, sino que también, como pedía Tania Morales, incluyan plataformas que impulsen los derechos LGBT y que no tengan discursos de odio? Pues continúo. Pues yo creo que una manera de hacer que los partidos políticos se comprometan es que recuperen lo que dicen estos acuerdos, porque sí hay cosas bastante buenas, como esto de lo de la autoadscripción, en un estado como es Querétaro, donde todavía no hay una ley de identidad de género, ¿no? Entonces, o sea, ese es un campo de acción y bueno, podríamos decir que se comprometan a que ese sea un tema, ¿no? Cuando lleguen al poder, el tema de la identidad de género, pero también que recuperen todos esos elementos que dicen los acuerdos, y es que me estoy refiriendo más al acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, porque en que se aprobó el 20, o sea, este fin pasado, se mencionan acciones también para el proceso electoral que sigue, ¿no? Como eso a mí me parece rescatable porque se habla de generar como análisis, estos proyectos que sean mucho más minuciosos en qué está pasando, ¿no? O sea, números, datos, pero siempre va a haber información, ¿no? Ahí que nos sea entregada, y lo que nos queda pues es también estar vigilando, observando, y ya nada más como otro dato también hacer visible como lo que pasa en nuestro entorno. A mí hace poco me escribieron de un partido, ¿no? Como, queremos hablar contigo porque estoy integrando mi equipo de trabajo, pero yo ahí sí como que hice cortocircuito y dije, bueno, es que soy apartidista. Pero bueno, son cosas que también creo que desde este lado hay que replantearnos si en algún momento queremos estar de este otro lado o de dónde, ¿no? Porque tú presentaste hace un momento estas experiencias que yo he conocido, varias de ellas, a Jazz Bustamante, ¿no? A María Clemente, que he conocido desde el activismo. Entonces también esto creo que sí sirve de alguna manera para que como población trans de otras generaciones veamos que sí se pueden tomar esas acciones a nivel individual para incluirnos. Claro. Claro, y mira, en efecto, qué bueno que lo mencionas porque es muy válido que activistas de diversos movimientos de repente toquen la puerta de los partidos y que los partidos abran también espacios para personas que no necesariamente militan en esos partidos, pero que representan a un sector de la población, ¿no? Así ha ocurrido históricamente, así ha ocurrido también con el tema de la diversidad sexual en México. Patria Jiménez en su momento no era perredista, Noé Uranga tampoco no era del Partido Socialdemócrata, era una feminista. Así ha ocurrido también con Lolkin Castañeda, con mucha gente que ha buscado candidaturas y que no son necesariamente partidos o militantes, pero que los partidos le han abierto las puertas, como estamos viendo en esta ocasión con algunas compañeras y compañeros que están buscando candidaturas. Eliud, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo está ocurriendo también en tu estado? Si quieres también traer a colación lo local, adelante. Sí, mira, pues afortunadamente en este proceso electoral he visto una ola de activistas LGBT interesadas en ocupar puestos de elección popular, lo cual me llena de orgullo. Invitaría a las demás personas a que se sumen. Durante mucho tiempo se nos han colado en los diferentes congresos personas antiderechos. Entonces, como activistas no podemos decir que no somos políticos. Probablemente seamos apatridarios, pero no vamos a dejar de ser políticos, política. Aquí en Chihuahua he visto poco interés de parte de la comunidad LGBTI a ocupar puestos de elección popular, y pues sí me gustaría yo ver que, bueno, hoy hay 30 personas interesadas, hay 50 X, porque realmente solamente 3 partidos he visto personas que se postularon como precandidatos. En algunos, bueno, ya en un partido ya le aseguraron la candidatura a una chica trans, lo cual me da mucho gusto, una chica trans de Ciudad Juárez. Ahí también hay un precandidato también a una diputación local. En Chihuahua hay otro precandidato a una diputación local.
y probablemente espacios dentro de la regiduría, lo cual me llena de beneplácito porque pues el año pasado tuvimos un problema con un discurso de una legisladora, y para mí es importante entrar desde esos espacios para ir minimizando estos discursos de odio y ir ganando nuestros espacios, porque solamente nosotros vamos a poder contrarrestar todo este odio y todos esos discursos estando dentro de los puestos de toma de decisiones. Claro. Ahora, Luis Ignacio, tú llevas años con Voto Incluyente también tratando de que personas de la diversidad sexual pues participen en política local en el estado de Jalisco, pero nada más presencia, sino también sustancia y con agenda, ¿no? Que los intereses, los temas de la diversidad sexual realmente se vean reflejados en estas candidaturas y no simplemente por pose o por presencia. Sí, claro, Genaro, fíjate, bueno, nosotros lo que hemos hecho en el colectivo Voto Incluyente, pues es incentivar la participación política de las personas LGBT, porque cuando comenzamos con esto por allá del año 2012, pues veíamos mucha apatía, mucha falta de representación y por consiguiente participación de las personas LGBT, que no saben pues ni por quién van a votar, ni en qué distrito viven, ni cuáles son las pues facultades que tiene cada uno de los servidores públicos por quienes vamos a votar. Entonces, esa es una parte que hacemos, pero desde el hecho de la participación ya en las elecciones con candidaturas, pues también creemos que los partidos políticos tienen que comprometerse a buscar perfiles dentro de su propio partido, porque si algo que ha ocasionado que este tipo de acciones afirmativas, ¿no? Con cuotas, como pasó con las mujeres, como ha pasado con algunos grupos originarios en algunos estados del país y ahora con estas candidaturas LGBT, pues si bien no se trata de poner nada más a quien pasó por ahí o a quien es mi amigo, sino que los propios partidos pueden buscar dentro personas LGBT que no se atreven a decir que son parte de la diversidad sexual, pero que han hecho un trabajo dentro de ese instituto político. Y a mí me da mucho gusto ver que ahora en este proceso electoral hay personas que se atreven a decir que son gays, que son lesbianas o incluso a mostrar su identidad trans, pero que son personas que ya están dentro del partido político. Aquí en Guadalajara ubico dos candidatos, una candidata y un candidato, lesbiana y gay, que tienen años trabajando en el Partido Revolucionario Institucional y que por fin les dan la oportunidad y que pueden decir a los cuatro vientos que son de la diversidad sexual y que antes no lo hacían. Entonces, creo que eso también, este tipo de visibilidad y de este tipo de resoluciones ayudan a que la gente que ya ha trabajado dentro de los partidos, pues ahora tenga una postura mucho más a favor del reconocimiento de nuestros derechos, de la igualdad y de la no discriminación, que era un candado que antes veían en sus propios partidos en los que han militado. Entonces, si bien las candidaturas externas son importantes, creo que dentro de los propios partidos hay personas que pueden acceder a este tipo de candidaturas y que conocen muy bien, que se han preparado para llegar a un cargo de elección popular y pues que no nos convendría tener ahí tampoco a nadie de manera improvisada. De acuerdo. Y finalmente, Tania, ¿qué más agregar a todo lo que has escuchado? La presencia de personas LGBT en las candidaturas, en las plataformas, ¿cómo hacemos para que más gente llegue, para que los deseos, los objetivos de la diversidad sexual y nuestros aliados y aliadas como tú, pues sean una realidad también en este proceso electoral? Pues a mí me parece que la representación es fundamental en todos los ámbitos. Entonces, bueno, pues ya hay, como dicen mis compañeras y mis compañeros, gente que se está postulando y eso me parece fundamental. Por otro lado, las personas que no estamos en temas políticos o que no queremos acceder a eso específicamente y que nos quedamos como sociedad civil organizada, pues tenemos también los retos de vigilancia, ¿no? Y este tipo de acciones que hicimos en conjunto con estas 120 organizaciones, pues es algo inédito, es algo que en general la población y no los partidos políticos no recurren a este tipo de cosas. Y, por ejemplo, lo que nos queda a organizaciones de la sociedad civil es, por ejemplo, tomar acciones frente al Tribunal Electoral por ser grupos históricamente vulnerados, por ejemplo, ¿no? En temas de intereses difusos. O sea, tenemos herramientas también, las personas que no estamos participando en candidaturas,
para vigilar que no lleguen a ser realidad legislaciones o propuestas legislativas que vulneran los derechos de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Y de mujeres y de más personas. Entonces, creo que hay retos al frente, pero que habemos muchas personas trabajando con muchas ideas desde todos los puntos, ya sea en partidos políticos, ya sea como personas independientes, como organizaciones, como, entonces tenemos un futuro, me parece. Tenemos un futuro, sí coincides con esta lectura, Luis, tenemos un futuro donde haya mayor representatividad, donde podamos ver pronto a alguna persona LGBT, abiertamente LGBT, siendo electa como poder ejecutivo local o como gobernadora, porque hemos tenido ya, ¿no?, alcaldes que de repente llegaron y fueron electos en the closet, como un alcalde en Fresnillo, Zacatecas, del PRI, no me acuerdo su apellido, y que cuando llegó y fue alcalde y lo sacaron del closet, él dijo... Medrano se apellida, y él dijo, no, yo no voy a gobernar para las poblaciones de la diversidad sexual, no va a ser mi agenda, pero luego como diputado federal ya empezó a abrazar la agenda y votó a favor de la iniciativa de Peña Nieto del 2016, o de repente también tenemos a personas que no son aliadas y que al contrario buscan impedir derechos, como fue el caso de la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, quien promovió un cambio constitucional en su estado para blindar el matrimonio para hombres y mujeres solamente, heterosexual, pero luego como diputada federal también votó a favor de la iniciativa de Peña Nieto. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí tenemos futuro. Yo creo que ahorita lo que hemos logrado es un resultado de lo que hemos hecho muchos años atrás, de lo que han hecho otras personas que han estado antes que nosotros, y creo que debemos de seguir impulsándolo, ¿no? Estas resoluciones que han tenido los órganos electorales locales en Baja California, en Querétaro, en Nuevo León, aquí mismo en Jalisco, pues nos ayudan a pues visibilizar esta necesidad de que realmente los partidos políticos permitan que personas LGBT puedan ser candidatas y candidatos y candidates sin esa discriminación que se vivía anteriormente, en donde en el momento que alguien decía que era gay, que era lesbiana, pues entonces en ese momento se les cerraban las puertas porque pues pensaban que nadie iba a votar por esas personas. Entonces creo que sí hay futuro, pero que tenemos que seguirlo impulsando con recursos legales, con este principio de igualdad constitucional, el que todos debemos de votar y ser votados. Entonces, sí es algo que a nosotros nos corresponde, sobre todo a la sociedad civil organizada y a toda la población en general, pero pues creo que tampoco es fácil, ¿no? Hay que convencer. Ahora, el hecho de que estés en una boleta, pues tampoco garantiza que tengas propuestas en favor del reconocimiento de los derechos, y que no solamente tenemos que pensar en las poblaciones LGBT, sino que tenemos que pensar en qué vamos a proponer o qué se va a proponer para el resto de la población, y de esa manera poder tener una viabilidad del voto, ¿no? Porque si bien cuando se es candidato se pueden posicionar agendas, pues lo importante sería llegar a ser diputado, a ser presidente municipal, a ser pues incluso gobernador, gobernadora, ¿no? O sea, no, que no se quede como ha pasado en periodos electorales anteriores, que no se quede ahí nada más en una mera fotografía o en un mero eslogan, sino que realmente comencemos a trabajar para poder tener mayores posibilidades reales de ganar una elección. De acuerdo. Déjame hacer una pausa y vamos a regresar para el último bloque de la noche. Durante la campaña electoral del 2019, 7 de cada 10 agresiones que fueron registradas por el INE fueron contra mujeres. Esta violencia política se incrementa en el caso de personas que pertenecen a alguna población vulnerable. ¿Cuáles medidas pueden tomarse para frenar la violencia política? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Como hemos ido comentando a lo largo de este espacio, el activismo a favor de los derechos de las personas de la diversidad sexual ha ido ganando espacios, pero esto no ha significado necesariamente que haya más apertura de espacios por parte de los partidos políticos a candidaturas inclusivas o bien a incluir los temas LGBTI en sus plataformas políticas. Para ir nivelando la cancha, este año por primera vez habrá candidatas y candidatos de la diversidad sexual que deberán enfrentar un reto mayúsculo, la violencia política. Veamos el contexto.
Las elecciones federales en 2018 marcaron un hito en materia de igualdad de género al conseguir por primera vez un Congreso paritario, pero esto no ha frenado la violencia política en razón de género. Además de agresiones directas, las candidatas enfrentan desprestigio, calumnias, denigración, ofensas o invisibilización. Según un estudio realizado por el INE durante las elecciones locales en 2019, las candidatas enfrentaron 7 de cada 10 mensajes con violencia política de género. Las posibilidades de sufrir estas agresiones se incrementan cuando la candidata es indígena, afromexicana, tiene alguna discapacidad o pertenece a la comunidad LGBTIQ. En el proceso electoral de este 2021, por primera vez, los partidos políticos deben presentar candidaturas paritarias en los gobiernos estatales, es decir, al menos 7 de las 15 postulaciones a ejecutivo local deben corresponder a una mujer. Además, las autoridades electorales ordenaron que los partidos políticos y coaliciones postulen a personas de la comunidad LGBTIQ, indígenas, afromexicanas y con discapacidad a diputaciones federales. El INE destaca que estas comunidades están invisibilizadas y que esto se agrava en los procesos locales. En el caso de las candidaturas de la diversidad sexual, durante las campañas electorales hubo ausencia de cobertura periodística sobre las actividades propuestas o formación política de las personas candidatas. Lo que sí se detectó fue un alto nivel de discriminación y comentarios basados en estereotipos, prejuicios y agresiones contra las personas candidatas. El 75% de todas las referencias a las personas de la comunidad LGBTIQ eran agresiones. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema a discutir esta noche que está muy ligado con lo que hemos ido platicando a lo largo de todo este programa. Ahora, desde la perspectiva de la violencia política de género, que incluye también la violencia hacia las poblaciones de la diversidad sexual. Y lo hemos visto en varias ocasiones, Eliud, lo hemos visto en congresistas que de repente cuando se están discutiendo temas como la ley Agnes en el estado de Puebla, por ejemplo, que acaba de ser aprobada y qué bueno que fue, o cuando se está discutiendo matrimonio igualitario, como ocurrió de repente en el estado de Campeche, pues tienen legisladores, diputadas, diputados, comentarios que no nada más revelan ignorancia, sino hasta odio. De repente alguna diputada de Morena, que fue expulsada de ese partido en Campeche, llegó a decir, pero ¿para qué se quieren casar las personas del mismo sexo? ¿Qué vamos a hacer después? Matrimonios con delfines, ¿no? O una tontería en ese sentido. ¿Cómo hacer? Porque en efecto estamos viviendo cada vez más un entorno más polarizado, más violento, y con una narrativa que está afectando la dignidad de las personas de la diversidad sexual en las campañas políticas. Mira, bueno, te cuento de un caso que sucedió en el 2016 aquí en el estado de Chihuahua. Una chica trans estaba como candidata a diputada en un distrito local en Ciudad Juárez y su nombre, en paz descanse esta chica, Jacqueline Barrientos, era conductora de un programa de televisión, de ahí se lanza a la política con la intención de poder legislar a favor de la comunidad LGBTI. Al momento en que ella se postula, bueno, pues aceptan su papelería y todo, y en la boleta le ponen su nombre de hombre. Eso para mí se me hace así como que muy violento. Ella hizo hasta lo imposible, porque para mí eso es violencia política, y yo creo que todos esos, desde ahí es donde debemos de cuidar este tipo de actitudes, ¿no? Afortunadamente ahora con la nueva chica trans, no cuenta aún con el cambio de identidad de género, y sin embargo el partido, voy a dar el nombre porque la verdad es la primera vez que veo a este partido interesado en promover candidaturas LGBTI, el Partido Verde. El Partido Verde se acercó al Instituto Estatal Electoral para buscar que se respete el nombre con el que ella es conocida, ¿no? Aquí también hemos tenido muchos ataques por parte del legislador a legisladores, como les conté ahorita, de una regidora que nos llamó faltos de una neurona, que no existíamos, que éramos nos uníamos porque pasa sentido de pertenencia. Todo este tipo de actitudes creo que dañan a la imagen y provocan un cierto grado de LGBTfobia, ¿no? El comentario de esta legisladora iba vestido en eso, de que no podía existir un día internacional contra la LGBTfobia, porque no existíamos los gays, las lesbianas. Entonces fue un discurso de odio bastante marcado, bastante conocido, y yo creo que todo ese tipo de varias personas que se dedican a legislar, o regidores, regidoras, deberían no tener oportunidad de volver o al menos temporalmente, a tratar de ocupar un puesto de elección popular.
¿Cómo lo ves tú, Tania? En efecto, la violencia política es uno de los temas que está afectando pues a este país brutalmente, ¿no? Y lo vemos también incluso cuando el presidente López Obrador pues dice ya chole, ¿no? Por el hecho de que un candidato a una gubernatura está siendo impuesto por un partido a pesar de que tiene denuncias de violaciones, denuncias de acoso por parte de 5 mujeres, por lo menos de 5 mujeres. Así es, pues me parece tremenda esta parte y justamente hay mujeres y colectivas organizadas que están solicitando un 3 de 3, ¿no? En la que se puedan revisar que candidatos a puestos de elección popular puedan tener una revisión incluso de estos temas de violencia de género anteriores a su candidatura, ¿no? Y me parece que sí, de nuevo, el Instituto Nacional Electoral hace un verdadero ejercicio de revisión de plataformas y de campañas en tiempo y también ahí hace pues como reglas claras y transparentes, pues también se puede apostar a la cancelación de registros de candidatas o candidatos que ejerzan violencia, ¿no? O la disminución de prerrogativas a partidos políticos, incluso la pérdida del registro del partido político es algo que estaríamos o que necesitaríamos solicitar. Y también en los casos de violencia de género específicamente, pues la solicitud de reparación del daño, como enfocándonos en acciones afirmativas desde, puede ser las dirigencias, candidaturas, etcétera. No sé, retirar spots que infrinjan la ley, ¿no? Pero en este sentido, que haya un registro y que haya la pérdida del registro del partido, la cancelación de las candidaturas y que haya una revisión previa. O sea, esto de esperar al último momento para empezar a ver a quiénes estamos teniendo como candidatas y como candidatos, pues no es algo que tendríamos que hacer en estos temas, ¿no? Cada 3 o 6 años estamos en lo mismo. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Luis, ¿qué más? ¿Cómo prevenir este tipo de violencia? Porque en efecto es muy lastimoso ver cómo de repente estos discursos están muy enraizados en legisladores, en legisladoras, en contra de mujeres, en contra de personas de las poblaciones diversas, en contra también de personas de poblaciones callejeras, en contra de los afrodescendientes y las afrodescendientes, etcétera. Sí, los discursos de odio, la discriminación, pues está enraizada en la cultura de este país, ¿no? No nos han enseñado a respetar las diferencias y bueno, es una lucha que tenemos las diferentes poblaciones, incluso esta cuestión interseccional de estar luchando por cada una de estas cuestiones, combatirlas, ¿no? Pero también la cuestión de la violencia política, Genaro, se traduce en lo que nos dicen en campaña, pero lo que realmente pasa después de las elecciones, ¿no? La experiencia nos ha dicho que mientras son campañas, pues todos los partidos se vuelven incluyentes, todos hablan de que tenemos cabida a las poblaciones LGBT en esos institutos políticos y que cuando lleguen al puesto, pues algo van a hacer por nosotros. Una vez que toman posesión de los mismos, se olvidan y pues tenemos que esperar otros 3 años a llegar al siguiente proceso electoral y pues volver a tocar piedra, volver a insistir en que se reconozcan estos derechos que por ahí dejan olvidados. Entonces, nosotros tenemos aquí en Jalisco, ¿no?, un instituto electoral que pues nos hizo o les hizo a los partidos políticos junto con organizaciones de la sociedad civil firmar un pacto por el respeto y la participación política. Y por ponerte un ejemplo, el PAN va y dice que es un partido que siempre ha estado abierto al reconocimiento de nuestros derechos, cuando eso sabemos que no es verdad. Y unos días después, un actual diputado local, que va en la lista plurinominal para diputado federal en los primeros lugares, pues se reúne con el Frente Nacional por la Familia y hacen un anuncio para específicamente hablar en contra del reconocimiento de nuestros derechos, del PIN parental, etcétera. Y bueno, pues eso también constituyen acciones de violencia política, porque saben que le hablan a un grupo conservador que puede llegar a votar por ellas y ellos, pero que esos anuncios o esas propuestas van en contra de otros grupos como pueden ser la diversidad sexual. Entonces, pues es muy importante que empecemos a combatir este tipo de propuestas, este tipo de acciones, pues desde los
recursos legales que tengamos, la propia Constitución, ya lo decía Tania al principio, la constitucionalidad de las propuestas y de las plataformas electorales, que parece que nadie las revisa y parece que nadie les pone un freno, y que la autoridad electoral debería, a la par de promover las candidaturas de las personas LGBT, pues también poner frenos y restricciones a este tipo de discursos de odio que sin duda vamos a ver de parte de candidatas y candidatos. Así es. Y finalmente, Ilsa, te escuchamos ahora también a ti sobre el tema de la violencia de género y la violencia política en este proceso electoral. Sí, yo creo que cuando hablamos de violencia política o violencia de género, yo ubico como, digamos, distintos tipos de violencia que pueden ser en el terreno político o en el terreno de lo que conocemos como género, pero esto pues tanto emocional, ¿no?, como físico puede ser. Entonces, a mí me parece que no hay nada más violento dentro de estos procesos electorales y pues, también no electorales, pero sí de participación ciudadana, el sentirnos utilizadas, ¿no? Es decir, cuando no logramos localizar cuál es el beneficio de participar en lo que estamos haciendo, es porque realmente se están aprovechando, no hay un beneficio, y eso a mí me ha dejado una sensación de como minorización, como de no vale mi trabajo, ¿no? Y hay muchas maneras desde que se puede violentar lo que se hace, como, bueno, laboralmente, digo, esto no es así propiamente un trabajo, ¿no? Pero sí hay dinámicas de horarios, rutinas, y entonces el que, por ejemplo, no estén los recursos disponibles, o sea, recursos económicos y eso ya también habla de un tipo de violencia en ese terreno de la política o desde el género. Y entonces una manera que creo yo que podemos tener para prevenir este tipo de violencias así en extenso es buscar la correspondencia, buscar cuestionar, porque esa es la manera que podemos tener de darnos cuenta cómo nos responde quien nos está escuchando, ¿no? Y si es una respuesta evasiva o si es una escucha atenta, ya habla de que estaba, digamos, de que vale la pena el esfuerzo y todo, y por lo tanto ese sentimiento de sentirse utilizada o utilizado, pues no se hace tan presente. Pero sí, yo digamos, como muchas de las cosas quedan en el terreno personal, y digamos es incluso hasta un llamado a la audiencia, de buscar una ética donde uno de sus pilares sea la reciprocidad, porque si nos van a seguir llamando o buscando a personas de la comunidad LGBT como para poder que ellos o aquellos partidos queden muy bien, pues es solamente una instrumentalización, ¿no?, de nuestras corporalidades, pero también de nuestras trayectorias, y eso es lo que yo creo que tendríamos que evitar y empezar a cuestionar para darnos cuenta, ¿no?, también cuál es la intención detrás de invitarnos o de todo lo que se dice con buenas palabras. Completamente de acuerdo. Lamentablemente se nos fue el tiempo volando de este programa. Déjenme hacer una pausa rapidísimo para regresar, para despedirles y para con la paparrucha de este viernes. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de este viernes. La desinformación sobre la COVID-19 también se fabrica en Hollywood, y no precisamente por sus películas. Como quizás sabes, la COVID-19 puede dejar varias secuelas en quien las padece, desde daño pulmonar hasta afectaciones de la memoria. Esto no le sucede a todas las personas que se enferman de este virus, y siempre es importante consultar a especialistas para que haya una buena recuperación de la salud. Y cuando hablo de especialistas me refiero a médicos y a médicas certificadas, no a las recomendaciones de alguien como Gwyneth Paltrow. Resulta que Gwyneth tuvo COVID y en su convalecencia publicó en su famoso blog Goop una supuesta dieta curativa post-COVID. Su régimen consiste en ayunar hasta las 11 de la mañana, consumir caldos a base de huesos y cócteles hechos de hierbas para limpiar su organismo del virus. La actriz señaló que este régimen le sirve para combatir la fatiga y las lagunas mentales. Pero ten mucho cuidado, ojo, no existen las dietas curativas y ninguna autoridad sanitaria ha recomendado el régimen de la Paltrow.
Recuerda que una dieta deficiente disminuye tus defensas. Las personas que han tenido COVID tienen necesidades de alimentación específicas dependiendo de su situación y del nivel de gravedad que hayan enfrentado durante la enfermedad. Así que es mejor seguir las recomendaciones del personal médico en cada caso. De hecho, el director del Servicio de Salud del Reino Unido criticó a la actriz por difundir esa información falsa y peligrosa. Así que no caigas en curas milagro. Las infusiones, los caldos y cualquier alimento es valioso por los nutrientes que aporta a tu cuerpo, pero no suple la atención médica ni tampoco cura enfermedades. Recuerda que te decimos todas las noches, continúa con las medidas sanitarias, la pandemia sigue, lávate bien las manos y con frecuencia, mantén la sana distancia, utiliza un cubrebocas, especialmente si estás en un espacio cerrado y si puedes quédate en casa. Muchas gracias por habernos acompañado este viernes, yo los espero el domingo para la Mesa Universitaria Sin Filtro. Gracias, Tania. Gracias, Eliud. Qué gusto. Gracias, Ilsa. Y gracias, Luis. Cuídense mucho. Un abrazo. Y gracias a ti por habernos acompañado. Nos vemos el domingo en Sin Filtro y el lunes de regreso en Punto y Contrapunto. Hasta luego.